Ok, buenas, bienvenidos a otro episodio de el podcast de Terry o Terry Podcast. Me doy cuenta que voy a comenzar a hacer videos más cortos, mucho más cortos, porque no me da tiempo. Entonces, quiero seguir haciendo videos, pero no me da tiempo a hacer videos de 1 hora por hora, valga la rima. Y bueno, entonces vamos a ir rápido con videos un poquito más de 20 minutos, de 15 minutos, si acaso. Y así poco a poco ir incrementando el tiempo de los videos porque de verdad no me da chance. Eh, este episodio lo quería dedicar de hecho a algo muy interesante que lo había discutido hace varios videos atrás, que es que la gente joven de antes era otra cosa. Entonces quiero hablar sobre algunas personas que me parece demasiado interesante que lograron cosas muy importantes a temprana edad. Y como saben, no me gusta casi más nada que hablar de gente eh, que peleó en batallas y en guerras. Entonces me llama demasiado la atención eso, que la gente a tan temprana edad, en aquellas épocas, iba a la guerra y peleaba y todas estas cosas, y esa gente se merece todo el respeto del mundo. Y vamos a empezar con una de mis mujeres favoritas en la historia. Una de mis mujeres favoritas en la historia, y yo creo que menospreciada por las mujeres de hoy en día en muchos departamentos, es la señorita Juana de Arco, Joan of Arc. Juana de Arco, para los que no saben quién es Juana de Arco, me imagino que todos saben, pero igual lo voy a decir, voy a resumir. Juana de Arco era esta chica joven, esta sencilla mujer, sencilla niña, adolescente de Francia. Juana de Arco era una chica de Francia, la cual a muy temprana edad, a los 13 años, comenzó a tener visiones, ¿verdad? Sobre Dios, más que todo, más precisamente sobre San Miguel. Ella decía que San Miguel y otro santo ahí que no recuerdo, se comunicaban a través de ella, y Dios se comunicaba a través de ellos, y ellos les decían a ella las cosas que tenían que hacer. Y entonces Juana de Arco, ¿verdad? Estamos hablando de 1420, una cosa así. Juana de Arco estaba en la Francia que era parte de Inglaterra, ¿no? El rey creo que era Charles VI. No, Enrique, Enrique VI. Enrique VI era un rey de Inglaterra que simplemente cuando lo volvieron rey, él dijo, sí, Francia es mío, no me interesa nada. Y entonces Juana de Arco creció en esa guerra, la famosa guerra de los 100 años, la guerra de Inglaterra y Francia, Francia e Inglaterra, yo me quedo con esto es mío, esto no es tuyo, esto no sé. Entonces Juana de Arco, ¿verdad? A los 13 años comienza a tener estas visiones, y en las visiones le dice que ella tiene que liberar a Francia del yugo inglés. Entonces obviamente esta niña de 13 años comienza a tener estas visiones y comienza a lanzarse por todos lados diciendo que sí, que efectivamente Dios habló con ella, que San Miguel Arcángel habló con ella y le dijo que tenía que ir para la guerra con los ingleses. Y comienza a tener seguidores y habla con el rey de Francia. El rey de Francia en ese momento era un perdedor, un hombre que ese sí era Charles III, creo que era él, o no, Charles VII, era Charles VII, que era conocido como el Delfín. Ok, ese era su nombre, vamos a llamarlo el Delfín. Entonces, el Delfín era el rey de Francia y era lo que uno llama alguien súper patético. Entonces, el rey de Francia estaba totalmente apabullado por el rey de Inglaterra, ¿no? Por Enrique, porque era el rey de Inglaterra y ya. Entonces, Juana, ya a los 15, por ahí, 16, ya ella había estado en batalla, y ella hace un trato con el Delfín y le dice, mire, señor Delfín, yo lo voy a ayudar a usted. Yo sé que Francia no las da, yo sé que usted no las da, pero a mí el Espíritu Santo y Dios me dijeron que usted tenía que ser el rey, que usted tiene que ser el rey de Francia, ¿no? Entonces esta señorita se va, creo que no me acuerdo cómo se llamaba su primera batalla, pero ella se va a la batalla eh, forrada totalmente así, con, ¿saben? La ropa, la indumentaria de aquella época de batalla, que eran estos armaduras de hierro y toda la cosa. Se va a la batalla, eh, y es la principal persona
porque obviamente Dios le dijo que ella no iba a morir en las batallas, sino porque su misión en esa vida era liberar a Francia. Entonces, ella se va a la batalla y obviamente los ingleses dicen, hay una niñita como de 16 años, esa es una niñita de 16 años corriendo hacia nosotros con una espada, pegando gritos. Obviamente no se lo esperaban para nada. Y bueno, obviamente se comenzaron a burlar de ella y comenzaron a decir, o sea, los franceses de pana se quedaron sin esperanzas y sin soldados que están mandando a niños a pelear en sus guerras. Pero para sorpresa de los ingleses, la niña comienza a ganar las batallas, ¿no? Comienza a ganar y comienza a ganar y comienza a ganar. Y se vuelve un problema para los ingleses. Tanto así que pelea en una famosa batalla que era la batalla de Lyon, donde está el llamado equipo de fútbol Olympique de Lyon. Y en esta ciudad de Lyon fue una batalla muy grande, fue una batalla muy importante que le dio a Francia un empuje, ¿verdad? Entonces, gracias a esa batalla que la ganó Juana de Arco, para muchos franceses la moral ya estaba demasiado arriba. Ya esta niña tenía 16, 17 años y comandaba milicia, su milicia era de 5.000, 6.000 hombres. O sea, ella comandaba una milicia de 5.000, 6.000 hombres. Yo no sé qué estabas haciendo tú a los 16, pero Juana de Arco no estaba preocupada por el ex. Ella no estaba preocupada por el chico que le gusta en el colegio. Ella no estaba preocupada por hacerse viral en TikTok. Ella estaba literalmente comandando 5.000 hombres. Hombres, porque vamos a hablarlo claro. O sea, la mayoría de los guerreros eran todos hombres. Y le hacían caso a Juana de Arco, que tenía 16 años y era una niña, literalmente, y le hacían caso porque, o sea, esta tipa tiene 16 y viene peleando desde los 14. Vamos a hacerle caso, viene ganando, ¿no? ¿Qué pasa? Que Juana gana una batalla importante que es en Marsella. Y esa batalla hace que le devuelvan la corona al delfín. O sea, ella logra su cometido. Ella hace que el delfín lo vuelvan a ser rey. Vuelve otra vez su mandato. Recordemos que este tipo venía de lavar los perros porque Enrique, el rey de Inglaterra, lo tenía súper apabullado y Francia no servía en ese momento. Entonces, gracias a Juana de Arco, ganando todos esos terrenos y todas esas batallas, llega un momento que gana una batalla importante en Marsella y hace que literalmente ya Francia esté más establecido y digan, sí, vamos a devolver la corona al delfín y nos vamos a separar del yugo inglés. Entonces le dan la corona al delfín, el delfín se vuelve el rey, porque era el rey, pero le habían quitado la corona y ya los ingleses simplemente dijeron, ya tú no vales para nada. Vuelve a ser el rey el delfín. ¿Y qué pasa? Juana sigue en su misión con su milicia, avanzando y agarrando más terreno en Francia y, ¿sabes?, liberando y toda la cosa. Y resulta que los ingleses le hacen una especie de trampa en una batalla y la capturan. Entonces, cuando la capturan, a Juana le comienzan a preguntar, obviamente, información sobre el ejército, información sobre toda esta cosa. Y ella dice que no, que simplemente ella no va a decir nada porque Dios la mandó y Dios me mandó y el Espíritu Santo y San Miguel Arcángel, todos ellos hablaron conmigo, esta es mi misión en la vida y toda la cosa. Obviamente, estamos hablando de los 1400, eres una hereje, eres una persona loca de la cabeza y probablemente seas bruja, porque ¿por qué hablarías con Dios? O sea, estás hablando con el diablo, lo más probable. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser una persona muy importante y un referente del ejército, el rey de Inglaterra le hace un ofrecimiento al delfín y le dice, bueno, yo te devuelvo a Juana de Arco, que es una persona muy importante en tu ejército, y bueno, tú me das tierra o me das tal o me das, qué sé yo, oro, no sé. Le intenta hacer un trato al delfín y el delfín simplemente la abandona. El delfín, este ser patético rey, dice, no me interesa, haz lo que quieras con ella, ya yo soy rey. Técnicamente él ya había ganado, él dice, ya yo soy rey de Francia, ya ella me puso aquí, ¿para qué yo voy a sacrificar más soldados para sacarla a ella? Ya yo logré lo que yo logré, no necesito a Juana de Arco, pues. Y bueno, Juana de Arco es quemada en la hoguera a sus 19 años, 19, 18 años. O sea, no llegó a los 20, la señorita, y liberó prácticamente a, a un país. De hecho, los ingleses la quemaron, obviamente por hereje y por bruja y por
hablar mal de Dios y toda esta cosa, porque ¿cómo podías hablar con Dios si no eras el Papa? Obviamente, ¿sabes? En esa época el Papa es el que habla con Dios y ya, pues. ¿Cómo podías decir semejante ridiculez? Eh, la quemaron para matar todas esas creencias y resulta que no, o sea, Juana de Arco es legalmente una santa ahora, es una santa técnicamente en la Iglesia Católica, le puedes rezar a Juana de Arco. Y Juana de Arco se convirtió para muchas personas en aquella época y ahora en un mártir, o sea, fue una persona muy importante. Incluso pienso que su muerte ayudó a que la convirtiesen aún más en un mártir, o sea, la manera en la que murió porque fue traicionada por una persona de poder como era su rey y fue quemada por sus creencias, literalmente sus creencias. Ella decía que ella solo hacía lo que hacía porque Dios se lo había mandado a hacer. Entonces, muchas personas no estaban de acuerdo con esa loquera de ella. Entonces, sí, Juana de Arco a los 19, 18 muere en la hoguera. Y eso te hace pensar, como les estoy diciendo, en que esa niña, literalmente esa niña, no estaba pensando en ninguna ridiculez. O sea, ella era ella en 4K. O sea, ella muere siendo una guerrera habiendo literalmente alcanzado lo que ella misma se propuso hacer, que era ayudar al rey a convertirse en rey, devolverle la corona al rey, devolverle la parte o la libertad a Francia, y lo logró. Cuando la capturan, ella ya no tenía, ella decía que ella ya había logrado lo que había logrado y que Dios seguramente estaba contento con lo que ella había hecho, entonces no le importó y la quemaron y estoy 100% seguro que se quemó como una tipa demasiado seria, ni siquiera gritó porque es que Juana de Arco era demasiado arrecha, pues. Entonces, sí, Juana de Arco creo que diría que una de mis mujeres favoritas en la historia porque era demasiado badass, era qué tipa, o sea, y no llegó a los 20 años y alcanzó lo que alcanzó, entonces creo que la voy a poner en este conteo de personas importantes, de jóvenes importantes en la historia. Me parece bastante no discutido su puesto ahí. Ok. La primera fue Juana de Arco. Ok, ahora vamos a hablar de la segunda persona joven. Obviamente, como ya estoy diciendo, voy a hablar de gente que estuvo en momentos guerréricos. Y la segunda persona importante joven para mí es que logró algo de joven, logró cosas impactantes de joven, fue Alejandro Magno, Alexander the Great, como le dicen en los países norteamericanos europeos. Alexander the Great, Alejandro Magno, me gusta más Alexander the Great que Alejandro Magno, la traducción no me marca. Bueno, Alexander era el emperador de Macedonia, ¿no? Alejandro de Macedonia. Como muchos sabrán, era este tipo que hay una discusión de que si era negro, de que si era blanco. Científicos, historiadores, pinturas de la época nos muestran que Alexander era un rubio hermoso, todo chisel, todo tatuado, todo así marcado. El tipo era él en 4K. El punto es que este señor Alexander, ¿verdad? Él fue emperador a muy temprana edad, creo que ya a los 14 sí, creo que a los 14 ya el padre de él había fallecido y ya lo nombraron de una vez emperador. Y vamos a hablar en específico de una batalla que sucedió, que es la batalla de... ¿Cómo se llama esa batalla? Tiene un nombre demasiado raro. Guagamela se llama. La batalla de Guagamela, escuchen esto, la batalla de Guagamela es una batalla que hubo de Alejandro de Macedonia, Alexander the Great, contra Darius III o Darío III. Darius III era en ese momento comandante, todavía no emperador, era comandante del ejército persa. El ejército persa, cuando escuchan el ejército persa se podrán imaginar la vastecidad de este ejército, ¿no? Entonces en Guagamela van a la batalla, ¿no? Y llega Alexander así en su caballo, o sea, pónganse en la película, ¿no? El tipo llega así en su caballo, cabello dorado, así todo papeado y tal. Y Alexander, obviamente siendo la mente maestra, Víctor el Nazi que es, se para, ¿no? Y comienza a ver todo el campo de batalla. Alexander en esa batalla tenía 47,000 soldados. O sea, su ejército estaba compuesto de 47,000 personas. Eso quiere decir que habían
probablemente 10.000 a caballo, probablemente 30.000 X. Pero habían 47.000 personas. Darius III, o sea, Darío III, él prácticamente fue a la tienda de ejércitos y dijo, lo quiero todo. O sea, él compró todo. Darío llegó a esa batalla con 250.000 personas. O sea, su ejército estaba compuesto de 250.000 personas y tenemos que meter ahí que habían unos, aquí tengo el número, habían unos 24 elefantes. O sea, el hombre llegó con todo. Todo lo que necesitabas para una guerra, él dijo, dámelo, me lo llevo. Voy a pasarle por encima a Alexander, se lo voy a pasar por la cara, no me interesa. Dame. No, pero Darío, es nada más, vámonos, 250.000 personas. Claro, Alexander ve esto, pero él es Alexander the Great, ¿verdad? Entonces obviamente lo ve y dice, esto es demasiado fácil. Darío ve obviamente las 47.000 personas contra sus 250.000 entre estas carretas, caballos, lanceros, arqueros, de todo. Y Darío dice, ataco yo primero, papi. Y suelta las carretas, las carrozas, las famosas carrozas, las que son caballo, carroza, persona que maneja la carroza y tipo atrás que tiene una lanza, un machete, un arco, una flecha, lo que sea. Y las suelta, eran algo así como, no sé, 7.000. Era una cantidad absurda. Y le dicen, Alexander, agarra ahí. Te lanzo todas esas carrozas para ver qué haces con eso. Entonces, todas estas carrozas comienzan a llegar y Alexander lo que hace es mantiene la línea de su ejército y justo cuando está muy cerca del ejército manda a abrir la línea. Eso quiere decir que se abre, ¿verdad? Se separan todos así y todas las carrozas entran y ellos se vuelven a cerrar. Algo así como una trapdoor, o sea, así como una trampa, pero de un montón de hombres al mismo tiempo, ¿no? Entonces todas las carrozas entran y adentro son acribilladas y acumuladas en masacre. Y Darío dice, what the fuck? What the fuck? Se frustra y lanza a todo el mundo, ya, elefantes y toda vaina. Y Alexander está viendo la batalla así, obviamente de lejos con su gente, pero ve como una entrada, ve como un opening así cerca de donde está el corazón del ejército de Darius. Entonces él obviamente agarra a sus hombres y carga hacia ese corazón, hacia esa entrada que él está viendo, porque obviamente él es un águila, un halcón, pecho plateado, y corre, cabalga con su caballeriza hacia el corazón de ese ejército que él está viendo, esa abertura ahí que se la dejaron panza. Y obviamente él mismo va en su caballo liderando el ataque porque él es Alexander the fucking Great. Él no es Alexander lo hizo muy bien, pero le echó bola. No, él es Alexander el Magno. O sea, Alejandro el papá de los pollitos, ¿no? Entonces el tipo se lanza a él con los caballos y destroza toda vaina dentro del ejército y desarma el ejército. ¿Y qué hace Darío, que en este momento tiene como 48 años de edad, viendo a un niño de 25 años, porque en ese momento tenías 25 y eras un tipo, pero en nuestro nombre, o sea, en nuestros números, en nuestra cultura, tú tienes 25 y no deberías ser un emperador. Y este tipo ve con sus 48, 50 años de edad a un carajo de 25 años destrozando a su ejército, él mismo montado en la paila, él mismo echándose coñazo. ¿Y qué hace Darius? Obviamente lo sensato es, corre, mata a Alexander, ¿verdad? Porque eso es lo que te queda. Obviamente no. Obviamente Darius se da la retirada él. O sea, corre. Se fue. Se agarró el caballo y se fue corriendo con los hombres que tenía cerca de él y se fueron corriendo. Y Alexander, obviamente, al ver esto, lo persigue. Porque, ¿sabes qué? A Alexander no le importa una mierda, ¿sabes? Él no me interesa, te voy a matar, cabrón. Entonces Alexander se le pega atrás con su caballo y el tipo se pega, pero el tipo obviamente estaba tan cagado que se le perdió a Alexander, pues. ¿Y qué significa? Que el ejército persa bajó la moral totalmente. Ya estaba el daño demasiado hecho. Ves a tu comandante huyendo, ves que ya perdiste y los cuentos y obviamente las noticias se van formando de que el ejército era de 47.000 contra uno de 250 y el comandante, el de 250, huyó. Entonces quedas como una perra, quedas como una perrita que se le escapó a un niño, porque literalmente te van a decir, tú tienes 50 años y le huiste a un tipo de 25. Entonces sí, me parece que esa batalla, la batalla de Gaugamela, es una de las
Yo creo que históricamente es una de las batallas más importantes de la historia, porque recordemos que todo el reinado de Alexander, de Alejandro Magno, forjó mucho lo que es ahorita, eh, lo que es ahorita los países, lo que es ahorita los continentes, todo eso. Entonces, eso me parece que Alejandro está en la lista de jóvenes promesas que fueron más que promesas y lo lograron de joven. Esa me parece una buena historia. Tenías 25, sigues siendo un chicuelo para mis libros. No eres un hombre de 50 años huyendo en una batalla. Porque, ¿sabes? Uno tiene en la cabeza que todos esos tipos que van a las batallas, los gladiadores o qué sé yo, son tipos, cuarentones, cincuentones, ¿sabes? No un bicho de 20 años, 20 y pico. Yo digo 25, yo creo que tenía un poquito menos. Pero vamos a poner 25 para no seguro. Las logró. Me parece que Alexander las logró. Y vamos a cerrar aquí rápido con la tercera persona que se había puesto de moda esto de las mujeres preguntándole a los hombres si pensaban mucho en el Imperio Romano. No sé si han visto ese trend de las mujeres preguntándole a los hombres si piensan mucho en el Imperio Romano, pero es un trend. Y resulta que hay un tipo muy importante en el Imperio Romano que se llama Julio César. Ok, Julio César lo vuelven emperador a los 30 años. A los 30 años él se convierte en el emperador. ¿Ok? Sigue siendo joven, pero es una buena edad. Pero cuando Julio César estaba más joven, por allá a sus 23, 24, él iba navegando en un barco. Escuchen esta historia. Nuestro amigo Julio César iba navegando en un barco hacia Rhodes. Y en Rhodes, obviamente me imagino que el tipo iba a estudiar o a jugar golf, no sé, cualquier cosa que hicieran las personas millonarias y fancies de aquella época. El tipo iba para Rhodes. Y mientras que va navegando, su barco es asaltado por unos piratas. Los piratas Salesians. Eran unos piratas muy brutales de ese lugar que era por la costa de Asia, ¿no? Y resulta que asaltan su barco. Aquí estamos hablando de que Julio César no era el emperador, ¿no? Pero era un chamo que estaba bastante montado en la política. Y asaltan su barco y lo secuestran, los piratas. Ahora, cuando secuestran a Julio César, a sus 23, 24 años, 25 años, los piratas lo ven y obviamente dicen, este niño es un niño cifrino, este tipo le podemos sacar bastante plata. Y piden 20 talentos. En esa época no era como decir $100,000, era como decir una cantidad absurda de dinero, era como pedir $100 millones, era demasiado dinero, o sea, queremos demasiado dinero. Y los tipos piden 20 talents y Julio César, siendo Julio César, ¿verdad? Así todo ingreído, desgraciado, frío como era él, se ofende. Y Julio César dice, ¿cómo que 20? Marico, tú no sabes quién soy yo. Yo soy Julio César. Y los tipos como que, pide 50. Pide 50, ¿cómo va a pedir 20? Tú eres estúpido. Los piratas así como que se ríen del tipo y tal, y piden los 50, porque dicen, bueno, si el niño dice que él vale 50, pedimos 50, ¿no? Más dinero para nosotros. Pide los 50 y mientras que están organizando el pago, obviamente en Roma necesitan hacer el pago porque este tipo está ahí en la familia, ¿qué tal? Julio César es parte de los piratas, o sea, lo tienen secuestrado, pero resulta que Julio es tan de pinga y es tan inteligente que se pone a trabajar con ellos, se pone a cantar sus canciones, se pone a limpiar, lo ponen de no sé qué, los insulta, les cuenta chistes y cuando no se ríen les dicen que son unos iletrados de mierda estúpidos, se burla de ellos y ellos se ríen porque dicen, este carajito tiene demasiadas bolas, este bicho lo tenemos secuestrado y nos dice brutos de mierda y nos enseña de repente a leer un libro y, o sea, saben, Julio César era literalmente superior a ellos en todos aspectos según Julio César y según creo yo, la verdad de la vida, él era superior. Entonces Julio hablando una vez con uno de los piratas, uno de los líderes, le dice, ¿sabes? Tú me caes bien, le dice al pirata, tú me caes bien.
cuando ustedes me liberen, yo los voy a matar a todos, pero a ti no te voy a crucificar. Ni a ti, le dice a 2 personas. Ni a ti, no les voy a hacer nada, porque es que me caen bien. Y en aquel momento crucificar era una de las muertes más horribles que había, ¿no? Y entonces, bueno, pasan los días y resulta que reúnen el dinero y hacen el intercambio. Lo sueltan en una playa, Julio se va para su casa y obviamente, como toda persona normal, Julio sigue con su vida y se vuelve emperador. No, obviamente no. Julio César viene y dice, ¿saben cómo es la huevona? En el mismo día que el tipo pisa la playa y lo entregan, llega a su palacio y dice, necesito reunir una flota de barcos, yo sé dónde están ellos, sé dónde está su isla, nos vamos y los vamos a matar a todos de una vez. Entonces el tipo agarra una flota de barcos el mismo día, se devuelve a donde lo tenían secuestrado, con una flota obviamente de armados, y llega y la palabra correcta sería destruye a todos los piratas, a todos. Entonces agarra a todos los piratas, a todos los mata, a todos los encarcela y a muchos, a casi todos, los crucifica. Y obviamente a los 2 o 3 que les prometió simplemente los degolla y ya. Los degolló sin que sufrieran y ya. Cumplió su promesa. Pero obviamente también recupera sus 50 talentos. Obviamente, él recuperó sus 50 talentos y degolló a todos los piratas y crucificó a todos los piratas, porque es un hombre de palabra, ¿no? Este tipo tenía de entre 23 y 25 años, lo secuestran, él mismo se sube el precio del secuestro y después va, le roba a los piratas el pago del secuestro y los mata a todos y los crucifica a todos. Ese es Julio César, damas y caballeros. Ese es el tipo que después gobernó Roma. O sea, nos damos cuenta la clase de ser humano que era, ¿no? Bastante jocoso y amable el Julio. Pero es una historia sorprendente porque imagínense ser así, imagínense esa mentalidad de ese sujeto a esa edad. O sea, tú tienes 23 años y te secuestran unos piratas y aún así tú tienes un aire de superioridad tan arrecho que tú sientes que, o sea, tú eres el protagonista, pues tú eres the main character. Tú estás ahí, tú dices, estos tipos de pana me secuestraron, de pana pidieron poquita plata y de pana son unos brutos que no se ríen de mi chiste. No, vale, marico, yo los voy a matar a todos. A ustedes 2 no los voy a matar. No tan feo, pero todos los voy a crucificar. Y lo hizo. Apenas lo devolvieron, crucificó a todo el mundo, recuperó su dinero y después siguió con su vida como que sin nada. Entonces, bueno, no. Por eso es que uno siempre hay que pensar tanto en el Imperio Romano, porque es que de pana hay cada historia en el Imperio Romano que tú dices, no, estos tipos se pasaron. Pero sí, yo creo que vamos a terminar por hoy. Me parece que ya esos 3 personajes fueron 3 personajes de jóvenes importantísimos. Y no solo que fueron importantísimos en la historia en general, me parece que fueron importantes. Me parece que lo que lograron a tan temprana edad o ese tipo de proezas en las que conté en este momento, me parecen súper increíbles y súper poco probables de lograr ahora, hoy en día. Como sigo diciendo, Juana de Arco está siempre en mi corazón. Alexander the Great era súper malo, igual que Julio César. Personas que eran increíblemente malas, terribles personas, pero no se puede pasar por alto lo que lograron y el poder que tenían y la inteligencia, la actitud, la capacidad que tenían a tan temprana edad. Y por eso conté esas 2 fracciones de sus vidas. Pero bueno, sí, yo creo que hasta aquí estamos bien. Espero les haya gustado e interesado y nos vemos en un próximo episodio de el podcast de Terry, el Terry Podcast.